Retomando la clase de estos días, una de las cosas que estuvimos remarcando fue precisamente las características de la sociedad en general, ¿verdad? Vamos a entender que hay sociedades que de alguna forma estas características están bien marcadas. Y hay sociedades que se dirigen hacia esto. Y hay sociedades que, aunque no son europeas, sino que son latinoamericanas, ya viven este efecto. ¿Por qué razón? Por el efecto llamado globalización. Entonces hablamos en días atrás sobre que las características generales de la sociedad estaban enmarcadas por una sociedad de consumo, una sociedad móvil, y mencionamos también el tema de la interculturalidad. En algún momento señalamos que lo que el mundo estaba experimentando hoy por hoy, más que una época de cambio. Recuerdan que por mucho tiempo se ha hablado de eso, ¿verdad? Una época de cambio. Entonces mencionamos que lo que el mundo hoy experimenta es un cambio de época. Entonces, como parte de estas características, entonces nos enfrentamos a un cambio de época. Cambio que está caracterizado, lo dijimos en alguna clase, pero quiero retomarlo, por 3 revoluciones. La revolución tecnológica, la revolución cultural y la revolución económica. Estos son 3 elementos que marcan el cambio de época a que nos estamos enfrentando hoy por hoy. Y por eso hablábamos de el burrito en la ciudad, ¿verdad? Leíamos esa metáfora. Estos cambios, se le llama revoluciones. El cambio de época está marcado por 3 revoluciones, ¿verdad? Esto se le llama revoluciones: la tecnológica, la cultural y la económica. Y por ello es que una de las características que señalamos, yo quisiera remarcar un poco esto porque es importante por el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar como iglesias, ¿verdad? Es decir, al final nos gustaría tener como producto de este curso un proyecto sociopastoral, pero tenemos que tomar en cuenta el contexto al que nos estamos enfrentando. Si perdemos de vista este contexto, vamos a estar respondiendo preguntas que no nos están haciendo. Entonces, en esta generación, en esta revolución tecnológica, que es una revolución que creo que nos ha consumido a todos, o sea, nos ha afectado a todos, positiva y negativamente. Pero querramos o no, o cambias o el cambio te cambia. Yo estuve en Honduras con un grupo de pastores y un amigo que fue mi compañero de estudios, y curiosamente yo fui su maestro después en un curso. Por eso no hay que perder cursos, ¿verdad? Porque no sabemos quién nos lo va a dar después. Y entonces el hombre es antitecnología, ni computadora, ni celular, ni nada. No me recuerdo cuál fue el tema del curso, pero yo les decía
Luis se llamaba, le digo, Luis, le digo, la próxima vez que venga a Honduras te quiero ver con un celular y con una computadora, porque si no te vas a quedar solo. No, que yo no le entro a eso, que no sé cuánto, que no sé. Bueno, días, meses después me escribe y me dice, te quiero contar que ya compré mi computadora y ya compré mi celular. Dice. Entonces al final como que le tuvo que entrar, ¿verdad? Quisiera el análisis de ustedes en estos 3 puntos. Digamos, por ejemplo, en el tema de la tecnología, ¿sobre quién deberíamos de reflexionar como iglesia? La tecnología está adherida hoy a la sociedad y es complicado. Curiosamente, vivimos, imagínense que el cuadro que les di de filosofía presenta año 1600 como la era premoderna. 1800 ya estamos viviendo la era moderna. Y todavía en América Latina tenemos lugares premodernos. Y tenemos lugares modernos. Y tenemos lugares posmodernos. O sea, somos un cultivo de todo. Entonces, qué complicado se hace hacer iglesia y pastorear en una sociedad como la nuestra, o en un país como el nuestro, donde todavía vamos a encontrar elementos premodernos. Hay gente que no tiene televisión en su casa. Primero porque es el cajón del diablo, así tácitamente. Bueno, es decisión de cada uno. Hay gente que está totalmente aislada de qué está ocurriendo en la sociedad todos los días. Entonces, esa es la pregunta que yo tengo. O sea, ¿cómo hago yo para ministrar una iglesia que viene todos los domingos de un mundo diferente al que yo tengo? Porque como yo soy muy espiritual, como yo soy muy religioso, como yo quiero estar cerca de Dios, como yo quiero apartarme de eso secular y de esa chusma, entonces cierro todo canal de comunicación y me concentro en mis oraciones, en mis ayunos, en mi lectura de la Biblia, no celular, no nada. Cuando esa sociedad llamada iglesia viene el domingo, ¿qué les voy a predicar? Si yo tengo todo un desconocimiento de lo que ellos han vivido en la semana, han pasado en la semana. Eso está como el sacerdote que habla del matrimonio, pero si nunca se ha casado. Y algunos son bien atrevidos porque sacan hasta manuales, libros, todo. No, señor, esto es teoría. Cásese primero y experimente la vida matrimonial y se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero oír comentarios porque es bueno que ustedes reflexionen también. Entonces, desde este tema de la tecnología, esta revolución que ha causado en el mundo eso, ha revolucionado. Ese elemento tecnológico que ha causado una revolución en el mundo. ¿Cuál es el papel nuestro frente a ello? ¿Nos cerramos a la tecnología? ¿Nos abrimos a ella? Si nos abrimos, ¿sobre qué parámetros? Y si nos cerramos, ¿sobre qué parámetros? Quisiera escuchar comentarios, sus apreciaciones. El día lunes vino, tal vez usted conoce al doctor Lyon, David Lyon. No. Ok, este señor vino a darnos cabalmente una plática sobre lo que son las oportunidades y los desafíos de las redes sociales. Y resumiendo básicamente lo que dijo, porque él lo vino a hacer desde un punto de vista cristiano. Entonces él nos decía que primero tenemos que reconocer qué son las redes sociales y en general la tecnología, ¿verdad? ¿Para qué fueron creadas? Y realmente él lo que mencionaba es que no quería dejar la postura de que él estaba en contra de eso, porque de hecho lo utilizaba y ese era mucho de su centro de acción académicamente hablando, porque de hecho está dentro de un
trabajo que le llama de vigilancia de esto, pero que lo que había que establecer era reconocer para qué fueron hechos los medios sociales. Y para lo que fueron hechos es para crear adicción. Adicción, desde todo punto de vista. Entonces, a partir de ahí, tenemos que tener ese reconocimiento. Por el otro lado, tenemos que ser claros de resistirnos a ciertos efectos que puede provocar. Y en algún momento, si es conveniente y se puede realizar, también, no me recuerdo ahorita de la tercera palabra, pero es crear conciencia para evitar las consecuencias que pueda tener. Eso no implica que no sean positivas muchas cosas, pero si tenemos estos tres aspectos claros, podemos manejar la tecnología sin mayor complicación, pues. Claro. Esto me hizo recordar un libro que leí, Dieta Digital. Es decir, que nos cuidamos, pretendemos cuidarnos de todo, ¿va? Nos preocupamos porque nuestro cuerpo se cumple la escritura, se está ensanchando. Pero, y esa preocupación nos lleva a crear la famosa dieta. Y ustedes y yo sabemos los sistemas de dieta que hay, algunos funcionan, otros no, otros solo nos apaciguan la conciencia, ¿verdad? Pedimos un supercampero y una Pepsi dietética para que apaciguar el sentido de culpa, ¿verdad? Pero el autor de Dieta Digital precisamente a eso aboga, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para poder en algunos momentos alejarnos de la tecnología de tal forma que no vaya creando esa adicción ni esa dependencia? Porque hemos llegado a extremos, hablando pues ya de las redes sociales como tal, en que tenemos que dormir con el celular a la par, porque ya no tardan en sacarle, así como le sacaron Salmo a la televisión, van a sacar Salmo al celular, ¿verdad? El celular es mi pastor. ¿Han leído el Salmo de la televisión, verdad? ¿No lo han leído? Búsquenlo en internet, el Salmo de la televisión. La televisión es mi pastor y nada me faltará, y en sillones confortables me hará descansar. Confortará mi alma. Pues no sé si el alma, pero algo confortará. Entonces ya no tarda de hacerle un salmo al celular. Ahora, otra vez, como recurso, como herramienta, como medio de trabajo, es importantísimo. Pero, ¿cómo hacemos pero hay otra palabra que se me viene a la mente, ¿verdad? Y es el término desintoxicar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para desintoxicarnos? Y por eso es que algunos retiros espirituales, desde que llega el hermano, le sacan su cajón de madera, aquí el celular, ¿va? ¿Para qué le dijo eso al hermano? Ya le hizo perder todo el retiro espiritual. O sea, ¿qué es lo positivo de la tecnología? Lo positivo está en que es una herramienta. La tecnología nos provee herramientas para funcionar, para lograr objetivos, etcétera. Pero claro, como se ha mencionado, tecnología abarca un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero las redes sociales quizá ocupará por ahí un lugar dentro del avance tecnológico, pero que al final es quizá un apartado pequeño dentro de toda la tecnología, pero que está causando estragos. Y algo que preocupa mucho es que está despersonalizando al individuo. Los gestos
vienen a suplir todo aquel contacto físico que en algún momento nosotros teníamos en nuestras relaciones interpersonales. Por eso alguien publicó no sé si fue en Facebook o en alguna de esos lugares, decía, estas eran nuestras redes sociales antes. Y aparecen ahí familias alrededor de una mesa comiendo y platicando y nada de tecnología. Estas eran nuestras redes sociales de antes. Ese elemento se ha perdido. Y nosotros caemos en eso. De repente yo estoy hablándole a mis hijos o mi esposa me está pidiendo algo, mi esposa, ayer no sé cuándo le dije a mi esposa, ¿sabes, querido? Cuando me quieras hablar esto, mejor platicame, no me lo toques por el. O sea, hemos caído en eso, ¿eh? La rapidez, lo pronto, qué sé yo. O a veces yo arriba, mis hijos abajo, no, mejor bajo, ¿verdad? O como estaban los tres huitecos, ¿verdad? Bueno, muchachos, sí, ya no van a seguir hablando. No, ya no, apaguemos, pues, y estaban los tres ahí reunidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos, sociológicamente hablando, en un trabajo de iglesia pastoral que la tecnología hoy nos presenta? ¿Cuáles son? Los desafíos. Pensemos. Yo diría que uno de los desafíos es saber realmente cuándo y cómo usarla. ¿Cuándo y cómo? Cuándo y el cómo, porque no necesariamente en todo momento es útil, pero sí es útil en ciertos momentos. Y también va tan rápido el cambio que tiene, que lo que para mí, por ejemplo, el tener una computadora es la maravilla. Pero estas computadoras ya están obsoletas en relación a lo que usan los jóvenes. Ellos ya casi que no usan la computadora, usan sus teléfonos con unos grandes avances, de los cuales a veces uno ya está desarticulado. Entonces, como que ir al paso de la tecnología se va haciendo muy difícil en una iglesia para tener a todos. Pero hay cosas que sí se deben usar y que se pueden usar para todos. Y hay momentos que sí, hay momentos que no. Darles ese lugar creo que es un desafío para… Mire, la tecnología viene a ser como la era industrial. Cuando apareció la era industrial, la mano de obra pasó a otro plano, porque la máquina vino a suplirlo. ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó con las familias? Se desintegraron, porque entonces, como ya no había trabajo en el campo, porque la máquina suplió la mano de obra, entonces el obrero tuvo que emigrar a la ciudad en busca de trabajo. Entonces es la máquina supliendo al ser humano. Entonces, ¿qué pasa ahorita? La máquina supliendo al ser humano. Pero nunca creíamos que íbamos a llegar a tantos extremos, que un saludo se supliera por un gesto, que al final de cuentas no tiene nada de sentimiento. Yo le podría poner todos los corazoncitos y florecitas a mi esposa por cualquier red social, y a veces le pongo mi foto, creo que es lo que más le duele, le choca, pero nunca va a suplir eso un abrazo, un beso, un tiempo de estar juntos, de tomar un café, de caminar, jamás. Y lo mismo con los hijos. Ahora, ¿por qué les hago la pregunta? Porque esto es lo que tenemos que enfrentar y estamos enfrentando, pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, una pedagoga española, tuve la oportunidad de estar en un taller con ella sobre el estudio de casos, se llama, que es un método de enseñanza y aprendizaje que están usando en España. Ella decía, las aulas de hoy, para todo educador, deben ser aulas desorganizadas. 1, 2, aulas donde el celular no es un tropiezo, al contrario, usen el celular para fines educativos. Lo que ella estaba tratando de decir es imposible hoy, como era a nivel universitario, tener en las aulas universitarias a jóvenes
que no van a sacar el celular. Y que usted no les puede decir, prohibido usar el celular. No, es que hablamos de la brecha generacional. Esta es otra generación. Y ellos así le van a aprender. Entonces, ¿yo qué hago cuando estoy dando clases? Por favor, todos ahí en su buscador, busquen qué es esto, busquen qué es el otro. A ver, se van a poner en grupos y todo. Entonces, así es como yo los atrapo. Si yo me la paso hablando todo el tiempo, lo más seguro es que o el Facebook va a estar abierto o algo. Y lo menos que van a hacer es involucrarse al curso. Entonces uno tiene que ver cómo va ocupándolos a ellos. Por ejemplo, estoy dando un curso de liderazgo y cada clase tiene una dinámica. Entonces tengo como unos 10 grupos. Entonces, un grupo me va a traer una dinámica que nos enseña algo de liderazgo cada día. Entonces, termino la clase antes y los siguientes 20, 30 minutos salimos al campus y tenemos una dinámica. Entonces le digo a una, por favor, toman fotos, todo, y los hago que usen el celular. Funciona. Pero yo no entendía por qué. ¿Y por qué aulas desordenadas? Porque los jóvenes de hoy que vienen a las aulas no van a estar como nosotros, ¿verdad? Nosotros hasta para poner todo así en orden, hasta que se mire bien, ¿verdad? Mejor si tengo aquí en mi celular así paradito de que se mire bien. No, los jóvenes de hoy tienen comida en los escritorios, es un relajo eso. Pero ellos así aprenden. ¿Comentarios, Juan José? Los veo preocupados, atónitos y perplejos. ¿Qué piensa? ¿Qué pasa sobre su cabeza? De la tecnología. Creo que si nos rezagamos, hacemos la brecha más larga y necesitamos actualizarnos en la tecnología, a la cual los patojos ya nos llevan 20 kilómetros de diferencia, así es que no ya están del otro lado. Si no es que más, ¿va? Si no es que más. Creo que la tecnología nos viene a ayudar en muchos aspectos, hasta inclusive la tecnología nos permite dar consejería en cierto momento cara a cara, ¿no? Tiene muchos beneficios, pero tiene muchas ventanas que distorsionan. Hablando propiamente de la red social, ¿verdad? Sí, redes sociales, el chat, el Twitter, en fin, hay muchos medios que hoy se utilizan en una forma impresionante. Son de una bendición, pero tenemos que poner el alerta dentro de a los padres de familia para que le regulen a sus hijos el uso de celulares o de alguna manera evitar que entren a ciertas áreas en donde la pornografía y otra serie de áreas están, pero como quien permeando. Dice, ahí está. Eso sería. Tenía un punto ya, ahí hay 3, tecnológico, cultural y económico. Ahorita estamos en el tecnológico. Sí, no, yo me refería a un cuarto punto. El cuarto punto es bioético, porque está cambiando muchas posiciones en cuanto a la ética, a la vida, y lo veía como una evolución, porque hoy día ya va, no sé si ya la realizaron la operación de un trasplante de cabeza, no sé si sabías, en Rusia, y así como esta viene metahumanos o tal traslado de órganos y de posiciones de fetos y de manejo de eugenesia, que el cambio es tan brusco que la iglesia ni siquiera lo ha visto, no. Pero ya está, y está caminando a una velocidad impresionante, solo en relación a lo tecnológico y a la bioética. Sí, me tocó dar un curso sobre bioética y precisamente yo le decía a los estudiantes, tristemente la iglesia no conoce esto. O sea, esto de la genética, de la bioética, perdón, es tema desconocido. Por eso dije, tecnológico estamos hablando de redes sociales, pero tecnológico es también la inseminación in vitro. Tecnológico es la manipulación de genes, el genoma humano.
Eso es tecnología. Así. O sea, no es solo redes sociales. Hablamos solo de las redes, que es suficiente, ¿va? Pero que cuando tuve una alumna mía en ese curso y me dijo, doctor, por el curso yo he decidido no operarme. Ella se quería hacer una operación estética. Y me dijo, era un dilema que yo tenía con mi esposo. Pero el curso me ayudó tanto, que al final yo tengo que aceptarme como soy, me dijo. Pues qué bueno que he salvado un alma, dije yo, pensando en el concepto de... Sí, pero pensando en el concepto evangélico, qué bueno que salvé un alma, le digo. No, entonces, y me hablaba ella, me decía, tengo una amiga, me dijo, que se está haciendo una cirugía de nariz. Entonces discutimos mucho, ¿verdad? Si era bueno o no era bueno. Entonces les dejé un artículo que se llama Gracia y Bioética. Y trabajamos mucho el tema teológico, o sea, al final, ¿qué dice Dios? ¿Qué puede decir Dios de todo esto? ¿Cómo se define la bioética? Como el hombre jugando a Dios. Entonces, cuando el hombre quiere usurpar el lugar de Dios, ahí tenemos problemas. Es la bioética que incluye la tecnología, la cultura y la economía, porque la bioética no solo está relacionada con la tecnología, está relacionada con todas las áreas del Sí, ser porque humano. digamos, yo me opero porque la cultura, mi sociedad no me acepta como soy, ¿Sí? ¿verdad? Y económicamente, ni modo, es un negocio grande, ¿verdad? Y yo no sé si este es el siglo donde más se ha hablado de dinero, donde más se habla de negocios. ¿Cuáles creen ustedes que son las carreras universitarias que están teniendo éxito? La de negocios, empresas, business. Eso es. O sea, es parte del... No hemos llegado ahí, pues, pero la tecnológica podemos pasar de aquí toda la mañana hablando. Pero es un fenómeno social y viene por lo que decía, digamos, la presentación. Una sociedad móvil, revolución industrial, explosión demográfica, transporte, movilidad. Lo que ha provocado no solo en las grandes urbes que vivamos estresados, choqueados psicológicamente. ¿Qué hace un jovencito el día que se le va el internet en la casa? Yo lo he comprobado. Papá, mira, no hay internet, ¿verdad? Ya viene el Señor, ¿no? ¿Ya? El fin del mundo. Sí. No, hombre, usted les puede faltar comida, ir a nadar, todo lo que ustedes quieran, pero que si no hay señal de internet, estos patojos sienten que el mundo se les viene abajo. Y yo también, ¿va? Eso es lo peor. Yo también. Aunque mi necesidad es otra, porque yo, un correo que tengo que mandar, ¿verdad? Que me están pidiendo ahí esto, que, o sea, es otra, pero igual, yo siento el mismo efecto por mis responsabilidades. Ellos su efecto lo sienten, el efecto lo sienten porque lo lúdico, el entretenimiento, la curiosidad, jugar, sí. Yo lo que me gustó su frase, los veo preocupados, atónitos y perplejos, porque efectivamente así nos quedamos ante esta situación, porque es un choque con nuestra manera de pensar. Yo le llevo unos cuantos años a mi hijo, pero yo lo veo a él, que igual tiene todavía, porque él fue dentro de una cultura y sociedad donde el respeto, donde el orden, donde habían parámetros muy, muy claros. Y hoy eso se está perdiendo. Entonces el primer desafío es para nosotros, ¿qué vamos a aceptar y qué no? Porque sí, tampoco... cedemos, sí, aflojamos la cuerda o la mantenemos. o la mantenemos. Y creo que ahí estamos realmente en ese desafío, porque no necesariamente que sea tecnología, necesariamente es lo bueno para el ser, que es lo que veíamos, ¿verdad? En función de qué estamos. Porque si no, lo mencionamos en otra de las clases anteriores, ¿nos dejamos influenciar por el mundo o vamos nosotros a influenciar al mundo? Dices, Y como yo como docente, es tu trabajo. Con usted estoy tranquilo,
sereno, me tomo 10, 20 cafés. No, pero cuando estoy con los jóvenes, tengo que estar tomando algo para que me calme los nervios, el estrés se me baje, algo que me purifique el hígado, cuestiones así. La muchachada es otra cosa. Usted puede estar hablando que a ellos no le importa que usted esté hablando. Mire, esa semana regañé uno de mis grupos porque entraban, yo aquí sentado, entraban, pasaban, se saludaban entre ellos. Entonces me paré, como estoy dando liderazgo. Entonces les digo, el líder tiene que hacerse sentir y hacerse escuchar. Entonces les digo, miren, ¿cómo es posible que ustedes se saludan, me ven a mí ahí sentado y ni siquiera tienen el intento de estrecharme la mano o decirme, doctor, buenos días o buenas tardes? ¿Cómo es posible eso? Estamos hablando de liderazgo, Leo. Entonces, eso no tiene que pasar. ¿Cómo es eso que ustedes pasan por ignorante a la persona que está ahí sentada? Y así los agarro de frente. Aunque yo sé que esa generación no es una generación atrás a la que se lo decía también así, ¿verdad? La generación atrás, perdón, no lo vamos a volver a hacer o algo. Esta, sí. Y lo más seguro es que lo vuelven a hacer. Pero otra vez, es ahí donde sociológicamente el pastor tiene que ubicarse. Si me ubico, y quizá esto les consuele, esto me evitará frustración. Porque si no, crea más frustración. Y hoy, desde esa perspectiva, entiendo al pobre Jeremías, ¿verdad? Porque la generación que Jeremías le tocó que liderar no es la generación que salió de Egipto. Ni que entró, ni fue la generación que entró a Canaán, ¿verdad? Hasta ellos vivieron brechas generacionales. Y les tocó gente rebelde. Sí, Juan José. Sí, yo ahorita tratando de digerir esto, realmente veo que la tecnología sí se puede utilizar, podemos utilizar los aspectos culturales y aspectos económicos y tenemos que ver cómo llegamos para predicar el evangelio a los que están inmersos en las cosas del mundo. Y tal vez el caso que veo cerca es el caso de los pandilleros, por ejemplo, porque ellos tienen un nivel o digamos un tipo de vida sociológico, un entorno, ¿verdad?, donde ellos utilizan armas, donde utilizan… una subcultura dentro de una cultura. Así es, pero tienen su sistema sociológico. Sus signos, su lenguaje. Así es. Entonces, eso no implica que yo me tengo que volver a su sistema para poderles llevar la verdad. Entonces, aquí hablamos de la tecnología que está, en cierta manera, es uno de los factores que está haciendo que haya un cambio de época y constante. O sea, no es un cambio de época definitivo, sino es un cambio de época que está constantemente cambiando, ¿verdad? Entonces, realmente yo lo que veo es, podemos hacer uso de ello, pero tenemos a nivel sociológico, dentro del trabajo pastoral, realmente saber cómo llevar el evangelio, cómo presentar a Cristo, utilizando todas las herramientas que tengamos para que ellos puedan conocer la verdad, ¿verdad? Porque yo veo la tecnología y veo muchas iglesias. El otro día tuve la oportunidad y una iglesia pues apagaron todas las luces y comenzaron con las luces como que era una discoteca y pues muy usted agradable. Dijo, gran poder de Dios, dijo usted. Sí, yo vi a los jóvenes muy contentos y todos ahí en fiesta y después del panito los tenían contentos. Y entonces dije, bueno, ellos hicieron uso de la tecnología, usaron la cultura y lo usaron muy bien, pero me generó duda si estaban predicando a Cristo. Y entonces, ¿podemos hacer uso de todos esos elementos y no llegar al verdadero fin o a la meta que debemos de llegar? Porque también podemos tener mucha obra social, hacer un cambio de sociedad, mejorar nuestras calles, la limpieza, pero si no llegamos al fin, o sea, tenemos que tener bien claro cuál es el fin, qué es lo que estamos buscando y utilizar esas herramientas a nuestro alrededor para llegar a ese fin, ¿verdad?
Me recuerdo de un misionero, el cual compartíamos, él predicaba en las calles, y entonces él nos decía, mire, yo estudio a la sociedad, y en relación a lo que veo, la religiosidad, entonces en eso va enfocada mi prédica. Y entonces ahorita se iba a ir a Japón, ¿y cómo vas a aplicar? Porque allá es otro, sí, ahí tengo que irlos a estudiar, tengo que ver cómo hago mi prédica de nuevo, pero no la puedo hacer yo, le tengo que pedir a Dios que me diga cómo hacerla, ¿verdad? Que me dé esa gracia para poder ver cómo llevar el evangelio. Entonces, pero está bien claro que él lo que está haciendo es predicando el evangelio y haciendo discípulos, teniendo en cuenta estos factores para el objetivo, para ese objetivo. Pero mientras no tengamos claros los objetivos, cualquier cosa es buena, ¿verdad? Y nos llevan a cualquier lugar. Claro, el eslogan de Rick Warren es: ¿cómo hacer una iglesia con propósito sin comprometer el mensaje y la misión? Eso me gusta. La otra cosa es que los principios y valores no son negociables. El problema es que hemos negociado eso, pero no son negociables. Entonces yo puedo usar todo lo que esté a mi alcance, siempre y cuando no comprometa el mensaje, la misión, y esos principios y valores del reino de Dios no sean tampoco comprometidos. Algo así como lo maquiavélico, ¿verdad? El fin justifica los medios, decía Maquiavelo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Digamos, para nosotros no funciona el fin justifica el medio, porque por estar justificando el fin, en los medios nos desviamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. MacArthur dice: el problema de la iglesia evangélica de hoy es que ha caído en un pragmatismo severo, ¿verdad? Y el pragmatismo es: tú haz lo que tengas que hacer. Si te da resultado, síguelo haciendo, aun cuando contradiga la misma escritura. Entonces, el pragmático en la iglesia, si meter un DJ a la plataforma, eso le va a traer gente, él lo va a hacer. Como es un pragmático, entonces él no le va a importar el medio, siempre y cuando logre el fin. Eso es pragmatismo. Entonces tenemos un pragmatismo, dice MacArthur en su libro Avergonzados del Evangelio. Tenemos un pragmatismo metido en la iglesia, de tal forma que en nuestros afanes de crecer, en nuestros afanes de masificarnos, no nos importa qué practiquemos, qué hagamos, siempre y cuando nos produzca resultados. Eso es el pragmatismo. Entonces, por eso dice el doctor Samuel Berberian: la iglesia en Guatemala no está creciendo, se está abultando. Porque el crecimiento de las iglesias debe ser un crecimiento integral. Entonces el pragmatismo, entonces hay pastores muy pragmáticos. Yo he conocido colegas que de leer nada, les gusta la voz, que yo soy muy pragmático, que a mí me gusta poner las cosas en acción y que llevarlas a cabo. Qué bueno, ¿eh? Y no les importa si lo que están haciendo es bíblico, es correcto, es razonable, no va a tener no va a provocar ciertas consecuencias, no. Y ese es el crecimiento cuantitativo que tenemos en las iglesias, hermano, démosle, ¿va? La cosa es que tengamos multitudes. Ahora, Jesús, creo, fue muy categórico en lo que siempre enseñó, ¿verdad? Uno se da cuenta que, dice, Jesús, las multitudes lo seguían.
Y es interesante porque en medio de la compasión que Jesús tenía por la gente y su acercamiento directo con el necesitado, el leproso, el pecador, no dejaba de decir las cosas como eran. Y fue directo, ¿va? Desafió el sistema romano, desafió el sistema judío, que solo con eso era suficiente. Y por eso es que dicen, los judíos lo mataron. Y los romanos les hicieron el favor a los judíos de cumplir lo que ellos querían. Porque al final, ¿qué representó Jesús? Un perturbador. Entonces, sin embargo, Jesús no estaba preocupado en que le siguieran multitudes. Yo creo que la preocupación de Jesús nunca fue que le siguieran multitudes, como a veces escuchamos o nos quieren hacer creer. A Jesús lo que le preocupaba o lo que él anhelaba era que la gente experimentara un nuevo nacimiento. Que esa fue la confrontación con Nicodemo, ¿verdad? Y su preocupación fue que en un sentido integral la gente tuviera salud. Y es lo que vemos en los evangelios. La gente sanaba. Por ejemplo, esa conversión de Zaqueo, como me gusta, ¿va? Zaqueo, bájate de ahí porque hoy voy a cenar en tu casa, ¿va? Y esa conversión genuina de Zaqueo, que empieza a sacar todo, pues se llamaba Zaqueo, ¿va? Porque había saqueado todo, el primer jefe de la SAT, y entonces todo lo devuelve, todo lo trae, ¿verdad? ¿Cómo? Y más, yo creo que hasta lo que no se había robado Dios, ¿verdad? Esa es una conversión muy genuina, y un fruto muy, muy tangible de que este hombre había tenido una experiencia con Dios. Ahora, ¿por qué lo seguían las multitudes a Jesús? Porque al final sí, fueron multitudes las que él fue alcanzando y tocando. Y no precisamente él, sino que como esto fue multiplicador, va. Pero yo creo que en ningún momento, alguien dice, en ningún momento Jesús pensó tener iglesias como las que tenemos hoy. Él simplemente abrió un movimiento llamado cristianismo. Y punto. Porque los templos se construyen a partir del siglo IV. En la era de Constantino comienzan a construirse los templos. Pero originalmente la iglesia primitiva no era de templos. Sí, el evangelio se desarrolló en lugares públicos, casas, mercados, talleres. Ahí fue nosotros a saber qué nos pasó, ¿verdad? De manera que el templo debería ser solo un centro de capacitación y no de evangelización. Sí, capacitación, ¿verdad? Afuera es donde está la realidad. Y por eso me gusta mucho la dinámica de Jesús. Al monte, a orar. Al aposento alto, a orar. Pero después descendamos. Y en ese descenso ellos empezaban a encontrarse a la realidad. Interesante, ¿verdad? Cómo ellos descienden y empiezan a encontrar que una mujer endemoniada, que ahí está Simón el mago haciendo de las suyas. Empiezan a encontrar ya su realidad. Y cómo Jesús los dota de poder, les da autoridad, les da insumos divinos para que ellos puedan cumplir la tarea. Entonces, definitivamente, la iglesia de hoy, en un apartado, en su afán por llenar templos, entonces estamos sacrificando lo más esencial y de valor, la misma escritura, la misma palabra, esos valores, esos principios, estos mismos los estamos sacrificando. Y es ahí donde tenemos que tener cierto cuidado, ¿verdad? Seguimos reflexionando entonces en este tema de cambio de época en la siguiente clase.